Max dejó de terminar su comida. Al principio, pensé que era por el calor. Los veranos en Raleigh pueden llevar incluso al perro más enérgico a un bajón, pero al final de la semana sus costillas habían empezado a notarse, y su pelaje se veía opaco, irregular en algunos puntos. Max siempre había sido delgado, pero esto era distinto. Se movía más lento, y dormía más. Su cola aún se movía cuando llegaba a casa, pero no alcanzaba del todo sus ojos. ¿Estás segura de que está comiendo? Le pregunté a Claire una noche mientras se servía una copa de vino, la tercera de esa noche. Ella no levantó la vista. Le doy de comer cada mañana. Probablemente sea solo la comida nueva. Ella lo descartó como si no valiera la pena decir otra palabra. Ya no es un cachorro, James. Los perros se ralentizan. Miré la bolsa en la despensa. La misma marca que siempre habíamos usado. La compré yo mismo hace 2 semanas. ¿Cambiaste su comida? No, dijo ella. Demasiado rápido. Luego se encogió de hombros. Quise decir la fórmula. Cambian las cosas todo el tiempo. Eso no sonaba bien. Pero no discutí. Solo asentí. Me arrodillé junto a Max, y pasé una mano por su lomo. Sus huesos se sentían más afilados de lo que recordaba. Claire volvió a mirar su teléfono. Su pantalla brillaba con la tenue luz de la cocina mientras Max apoyaba la cabeza en mi rodilla, con los ojos entrecerrados. Llené su cuenco de nuevo, solo para observar. Lo olisqueó, dio un leve movimiento de cola, y se alejó. A la mañana siguiente, revisé la cocina antes de irme a trabajar. El cuenco seguía intacto. El agua, aún llena. La taza de Claire estaba en el fregadero, con una mancha de lápiz labial en el borde. Pero no había señales de que hubiera tocado el contenedor de comida para perros. Me arrodillé de nuevo, esta vez en silencio, y susurré. ¿Tienes hambre, amigo? Sus orejas se movieron, pero él no se movió. Algo andaba mal. Lo sentí, pero no dije nada. Todavía no. Claire simplemente me llamaría paranoico. Max solo estaba envejeciendo. Los perros se ponen raros a veces, pero siempre he confiado en mi instinto. Y mi instinto me decía que algo no estaba bien dentro de esta casa. Claire había estado distante durante meses. No dramático ni explosivo, solo, ausente. Ella todavía lavaba la ropa, todavía hacía la cena algunas noches, pero el espacio entre nosotros seguía ensanchándose, como una negociación silenciosa que ambos habíamos dejado de molestarnos en renegociar. Las discusiones eran pequeñas, pero frecuentes, sobre las facturas, sobre mis horas, sobre la forma en que masticaba demasiado fuerte o cómo dejaba los zapatos junto a la puerta. Cosas que no importaban mucho, cosas que antes solían hacerla reír. Siempre te vas, dijo una noche, doblando toallas como si estuviera empacando para ir a la guerra. Vienes a casa solo para alimentar a ese maldito perro e irte a la cama. Trabajo hasta tarde, dije. Alguien tiene que hacerlo. Ella no respondió. Solo siguió doblando. La verdad es que me había estado quedando hasta más tarde en la oficina. No por el trabajo no era tan importante, sino por la tranquilidad. Terminaba mis informes y me sentaba en la sala de descanso con café de la máquina expendedora, mirando la misma pared beige hasta que las luces se apagaban automáticamente. Llegar a casa ya no se sentía como volver a casa. Max era el único que me saludaba en la puerta. Su cola se movía más lento ahora, aún leal, aún esperando. Me aseguré de alimentarlo yo mismo después del trabajo. 2 cucharadas, igual que siempre. Él lo olía, tal vez tomaba algunos bocados. Empecé a sentarme con él mientras comía, fingiendo no mirar. Claire rara vez levantaba la vista cuando yo entraba. A veces estaba en el sofá, desplazándose. A veces estaba en el dormitorio con la puerta entrecerrada, la televisión reproduciendo algún programa que no reconocía. No habíamos tenido intimidad en más de 6 semanas. Dejé de llevar la cuenta después de la cuarta. Ella se alejaba de mí en la cama, antes de que siquiera me acomodara bajo las sábanas. No pregunté a dónde iba cuando salía de la casa vestida mejor de lo habitual, o por qué sus mensajes de texto se volvieron más cortos, más fríos. No pregunté quién era Brent del trabajo, o por qué seguía dando me gusta a sus fotos en línea. No estaba listo para hacer preguntas a las que no quería las respuestas, así que paseaba a Max todas las noches, incluso cuando él no quería salir. Era la única parte del día que se sentía normal, que se sentía como mía. E incluso, eso estaba empezando a desvanecerse. Empecé a revisar el tazón de comida cada mañana antes de irme al trabajo. Luego otra vez cuando llegaba a casa. 2 cucharadas por la noche. 1 cucharada por la mañana. Pero la mayoría de los días, parecía no haberlo tocado. No dije nada al principio. Tal vez Max estaba simplemente estresado. Tal vez algo andaba mal con su estómago. Aún así, tomé nota de los niveles. La croqueta seca no se reduce por sí sola.
Tomé una foto con mi teléfono, en silencio, solo para ver. 3 días después, comparé las tomas. Mismo nivel, ninguna diferencia real. Tazón lleno por la mañana, aún lleno por la noche. Agua sin tocar también. ¿Lo alimentaste hoy? Le pregunté a Claire un jueves, cerca de la cena. Ella cortaba verduras, con una copa de vino que sudaba en la encimera. Por supuesto que sí, dijo ella sin levantar la vista. ¿Por qué? Simplemente parece que no come mucho. Ella puso los ojos en blanco. Tal vez te echa de menos. Siempre estás ausente. No respondí. Más tarde esa noche, Max no vino cuando lo llamé. Lo encontré debajo de la mesa del comedor, acurrucado sobre sí mismo, con la cola metida entre las patas. Me agaché y extendí mi mano. No se inmutó, pero tampoco se movió. Solo me miró con esos mismos ojos cansados y tranquilos. La noche siguiente, dejé caer una sartén por accidente en la cocina. Max salió disparado, con las garras patinando sobre las baldosas mientras corría hacia el pasillo. No asustado, sino aterrorizado. No era el perro que había criado desde que tenía 8 semanas. No el perro que solía perseguir los truenos como si fuera un juego. Cuando lo mencioné de nuevo, Claire explotó. Es un perro, James. Los perros se comportan raro. Tal vez esté enfermo. Llévalo al veterinario si estás tan preocupado. Podría hacerlo, dije. Ella se encogió de hombros y volvió a su vino. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando a Max respirar en la oscuridad. Algo faltaba. No solo la comida, no solo la chispa en sus ojos. Algo más profundo. Como si un pedazo de la casa se hubiera vuelto hueco, y no me hubiera dado cuenta hasta que estaba demasiado silencioso para ignorarlo. Había aprendido hace mucho a no confrontar a la gente sin pruebas. Esa verdad no siempre significa nada a menos que puedas mostrarla en papel o en cinta. Estuve en una situación, una vez, hace años, donde alguien tergiversó cada palabra que dije hasta que sonó como una confesión. No iba a permitir que eso sucediera de nuevo. Así que compré una cámara de cocina básica, activada por movimiento, disfrazada de ambientador enchufable. Claire no se daría cuenta. Apenas miraba nada en la cocina ya. La coloqué frente al cuenco de Max. Vista clara de la encimera, el contenedor de comida, el plato de agua. Sincronicé la transmisión con mi teléfono. Configuré la cámara para enviar clips directamente al almacenamiento en la nube. Entonces esperé. Primer día, nada. Segundo día. Claire entró alrededor del mediodía. Recogió una porción completa de comida. Luego hizo una pausa. Miró el cuenco, miró a Max. Luego volcó la cucharada en el cubo de basura. El cuenco de agua también. Vaciado y enjuagado con el grifo pero no rellenado. Ella se secó las manos. Salió. Lo hizo de nuevo al día siguiente. El tercer día, primero se sirvió una copa de vino, luego tiró la comida. Sonrió a Max, como si él fuera el problema. Se sentó en el sofá y subió el volumen del televisor mientras él se cernía cerca del cuenco, confundido. Esa noche, llegué a casa y lo alimenté como si nada estuviera mal. 2 cucharadas. Agua fresca. Me senté a su lado mientras comía. Claire llamó desde la sala de estar. ¿Mimas a ese perro, lo sabías? No respondí. Solo seguí mirando a Max masticar lentamente, como si estuviera reaprendiendo el movimiento. Ella era buena fingiendo. Siempre lo había sido. Sonrisas para los vecinos. Pequeñas charlas educadas en la cena. Publicó selfies con Max cuando lo conseguimos por primera vez. Todo abrazos y hashtags. Pero cuando yo no estaba cerca, ella interpretaba otro papel. Crueldad silenciosa. Indiferencia con un toque de malicia. La cámara no mintió. Y tampoco los ojos de Max. Todavía no dije nada. Solo descargué el metraje. Hice una copia de seguridad en 3 lugares. Y lo guardé en una carpeta llamada simplemente Max, porque ahora lo sabía. Ella no solo lo estaba descuidando. Ella lo hacía a propósito. Esperé hasta el sábado por la mañana. Claire estaba en la mesa de la cocina, aún en su bata, desplazándose por su teléfono con un café a medio terminar a su lado. El tipo de momento que parecía pacífico desde fuera. Me senté frente a ella, coloqué mi teléfono suavemente sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Solo algo de lo que creo que tenemos que hablar. Presioné reproducir. El metraje era corto, de 30 segundos. Claire entrando en la cocina, sirviendo comida, pausando, vaciándola en la basura. Max mirando desde el pasillo. Ella sonriendo mientras enjuagaba el cuenco de agua vacío y salía. Ella no vio el vídeo. Solo me miró fijamente. ¿Qué estás tratando de decir exactamente, James? No lo estás alimentando, dije. Mi voz era uniforme, sin emoción. Has estado fingiendo hacerlo, luego tirándolo cuando no estoy aquí. Ella parpadeó. 1 vez, 2 veces. Luego se rió, corto y agudo. ¿Hablas en serio ahora mismo? No respondí.
¿Instalaste una cámara oculta para espiarme? Dijo, ahora más fuerte. ¿Por un perro? Necesitaba estar seguro. Claire se puso de pie, aún sosteniendo su teléfono. Has estado distante durante meses, James. Frío. No disponible. Y ahora te obsesionas con un maldito animal en lugar de con tu matrimonio. Me quedé sentado. ¿Ni siquiera te escuchas a ti misma? Continuó. Te escabulles, instalas cámaras, construyendo una narrativa retorcida como si yo fuera el villano. Esto no va sobre Max. Esto va sobre ti. Tu paranoia. Tu necesidad de control. No estás bien de la cabeza. Ella esperó una reacción. No tuve ninguna reacción. Pensé que eras mejor que esto, dijo finalmente, más tranquila ahora, con disgusto en su voz. Asentí una vez. Luego cogí mi teléfono, lo guardé de nuevo en mi bolsillo y salí. Ese fue el final de la conversación. Y el principio de algo más. Max se desplomó a mitad de nuestro paseo. En un momento estaba trotando a mi lado. Al siguiente, sus piernas cedieron y cayó en la hierba. Sin advertencia. Sin quejido. Solo. Cayó. Lo levanté en brazos. Estaba más ligero de lo que debería haber estado. Los huesos presionando contra mi pecho como si ya no pertenecieran bajo la piel. Mis manos temblaron mientras lo abrochaba en el asiento trasero del coche y conducía hasta el veterinario de urgencias, saltándome semáforos en rojo como si persiguiera al tiempo. El examen fue rápido. Análisis de sangre, control de peso, una inspección física. ¿Ha estado comiendo con regularidad?, preguntó el veterinario. Dudé. Creía que sí. Ella me miró. Con suavidad pero con firmeza. Señor Langley, Max está gravemente desnutrido. Su sistema ha estado en déficit durante semanas, tal vez más. Se me removió el estómago. Ella continuó. Su cuerpo se ha estado alimentando de sí mismo para seguir funcionando. Músculos, grasa, todo. Por eso se desplomó. Asentí, sin poder hablar. Debería recuperarse con los cuidados adecuados, dijo. Pero esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Si alguien se ha estado negando a alimentarlo constantemente, es grave. Bajé la cuenta. Tomé el informe. Dije gracias. Luego saqué a Max al coche con manos temblorosas y una presión acumulándose en mi pecho que no podía describir. En casa, Claire no estaba. No sabía a dónde había ido. Y no pregunté. Coloqué el informe del veterinario dentro de la carpeta etiquetada como Max, junto a las grabaciones y las fotos. Volví a hacer una copia de seguridad de todo. Una vez en una cuenta en la nube, una vez en una unidad encriptada que guardaba en el cajón de mi escritorio. No le conté nada sobre la visita al veterinario. No mencionó el colapso de Max siquiera, porque ahora esto no trataba del matrimonio, o de la falta de comunicación. Esto trataba sobre daño, deliberado, dirigido y sostenido. Y la gente como Claire siempre cree ser demasiado inteligente para que la atrapen. Ella aún no había visto nada. Esta no era la primera vez que Claire había encontrado una forma silenciosa de dañar algo que yo amaba. Ella nunca gritaba. Nunca rompió platos. Eso habría sido muy obvio. Claire castigaba en silencio, a través de la ausencia, a través del afecto retenido, a través de pequeños actos que siempre podían justificarse. Si no estabas atento, te lo perderías por completo. Pero yo había estado atenta durante años. Simplemente no me lo había admitido. Solía pasar días sin hablar tras una discusión. Ni siquiera una mirada rápida. Simplemente se deslizaba por la casa como si yo no estuviera allí, dejando silencio en cada habitación por la que pasaba. Cuando ella me perdonaba, siempre por cosas que no había hecho, venía de repente, como si accionaran un interruptor. Un beso rápido en la mejilla. Una broma que compartíamos, como si la frialdad no hubiera existido. El afecto se había vuelto una recompensa, algo que tenía que ganarme. Ahora empecé a preguntarme qué más había sido un castigo. Los mensajes de texto ignorados cuando trabajaba hasta tarde. Los sutiles comentarios sobre cuánto adoraba a Max. La forma en que elogiaba a otros hombres frente a mí, siempre riendo como si no significara nada. Y ahora esto último. Matar de hambre a un perro no parece abuso si eres tú quien controla las raciones. Y ella sabía que yo no lo vería, porque se aseguró de que yo no estuviera en casa. No fue negligencia. No fue un olvido. Fue algo deliberado. Empecé a revisar fotos, textos, conversaciones que había descartado antes. Surgieron ciertos patrones. Vacaciones que ella olvidó planear. Amigos míos que no le agradaban y que dejaron de venir. Sabotaje sutil, disfrazado como falta de comunicación. Miré a Max, aún débil, acurrucado al pie de mi cama, mirándome con ojos cansados. Esto no trataba solo de él. Nunca lo hizo. Añadí 2 cámaras más, una en el pasillo y otra en la sala de estar. Las coloqué altas, discretamente. A Claire
Nunca le importaban los detalles, a menos que la involucraran a ella. Sincronicé las transmisiones a la misma cuenta en la nube. Encripté todo por completo. Etiqueté las carpetas con fechas y horas. Sistemático, metódico, sin ninguna emoción. Dentro de una semana, tenía más de lo que necesitaba. Una tarde, Claire pasó junto a Max, que yacía tranquilamente en la alfombra. Ella lo miró como si fuera algo pegado a su zapato. «Tienes suerte de que todavía se preocupe por ti», dijo suavemente, en voz baja. Patético. Otro clip. Ella leyendo un texto mío. «¿Puedes alimentar a Max sobre las 2 hoy?» Ella lo borró. No respondió. No lo alimentó. A veces ella vertía una pequeña cucharada en el tazón. Luego la tiraba en el fregadero antes de salir por la puerta. Ninguna reacción. Solo rutina. En un clip, ella se inclinó junto a Max y susurró. «Él no te va a creer, ¿sabes?» Y tal vez tenía razón. La mayoría de la gente no lo haría. La casa estaba limpia. Claire sonreía en público. Ella no gritaba. Ella no golpeaba. Pero el abuso no siempre viene con moretones. Recopilé el metraje. Etiqueté los peores vídeos. Construí una línea de tiempo. Mañana tras mañana. Noche tras noche. Max comenzó a comer de nuevo cuando yo estaba en casa. Lentamente. Cautelosamente. Como si no estuviera seguro de si fuera real. Empecé a llegar a casa antes, dejando el trabajo sin terminar. Nada allí importaba más que esto. La carpeta crecía. Docenas de archivos. Todos respaldados. Todos seguros. Todos nombrados con una sola palabra. Evidencia. No fui primero a un abogado. Fui a Mara. Ella es mi hermana mayor. Crecí sabiendo cómo mantener su voz uniforme cuando todo lo demás se derrumbaba. Ella trabaja como asistente legal para una firma mediana a 2 pueblos de distancia. Divorcios, planificación patrimonial, casos domésticos. Ella había visto mucho. No se dejaba inquietar fácilmente. Le pedí que se reuniera conmigo para almorzar en un restaurante tranquilo cerca de las afueras del pueblo. Ella apareció a su manera habitual. Blusa abotonada, bloc de notas legal en su bolso, expresión neutral hasta que tenía que cambiar. «Necesito que veas algo», dije después de que ordenáramos. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta. Reproduje el clip donde Claire vertió la comida de Max en la basura con una sonrisa. Luego subió el volumen del televisor. Mara no dijo nada hasta el segundo vídeo, aquel donde Claire susurró. «Él no te va a creer». Cuando terminó, ella se reclinó y cruzó las manos sobre la mesa. «James», dijo lentamente, «esto no es solo una negligencia». No respondí. «Esto es algo intencional. Es abuso. Y no solo hacia Max». Ella hizo una pausa. «Esto podría considerarse control coercitivo. Ahora existe una categoría legal para eso. Manipulación psicológica y también emocional. Especialmente con toda la documentación que tienes». Asentí una vez. Ella me miró con mayor intensidad. «¿Estás bien?» No lo estaba. Pero dije, «Lo estoy manejando. Necesitas seguir documentando. Mantén una línea del tiempo. Mantén todo fuera del sitio y con respaldo. Aún sin que haya confrontación». «Pero James». «¿Sí? Necesitas pensar en irte. Esto no va a mejorar». No respondí. Pero tampoco estuve en desacuerdo. Una semana después, Claire comenzó a hablar más alto cuando estaba al teléfono. Entraba en la habitación y ella ya no colgaba. Simplemente dejaba que la conversación continuara mientras sus ojos se dirigían hacia mí. Él simplemente. «No es el mismo últimamente», dijo una vez. «Está retraído. Como si estuviera obsesionado con ese perro. Estoy preocupada». Otra vez. «Creo que algo realmente anda mal. No está durmiendo. Siempre me está mirando como si hubiera hecho algo». A sus padres. Siempre dijeron que James era un poco intenso. Estoy empezando a verlo. A amigos. Me está filmando, ¿saben? Instaló cámaras. Dice que es por seguridad, pero no lo sé. No dije nada. Ella no me confrontó de forma directa, simplemente comenzó a sembrar la narrativa, construyendo la versión de la historia que quería que creyeran. Era familiar, su necesidad de adelantarse a la verdad, plantar la duda antes de que yo pudiera hablar. No me defendí. No di explicaciones. No me defendí. Solo seguí alimentando a Max. Seguí llegando a casa temprano. Seguí revisando las cámaras. Recolectando las marcas de tiempo. Construyendo el caso que ella no sabía que tenía. Dejarla seguir hablando. Dejarla seguir tergiversando. Dejarla acabar, porque eventualmente iba a tocar fondo. Y yo estaría parado allí con todo lo que ella pensaba que había enterrado. Solo esperando. La oficina del abogado estaba en un edificio anodino detrás de un centro comercial. El tipo de lugar que no llamaba la atención. Eso era justo lo que quería. Sin drama. Sin espectáculo. Solo claridad. Su nombre era Andrew Fitch.
40 y tantos. Directo. Sin charla trivial. Él escuchó, mientras yo exponía. Solo hechos. Sin especulación. Sin desahogo. Le mostré el metraje. El informe del veterinario. La línea de tiempo. Él no se inmutó. Cuando terminé, se reclinó y golpeó su bolígrafo una vez. Has construido la base. Ahora se trata de cómo ejecutamos. Él trazó un camino tranquilo. Una forma de presentar la demanda sin alertarla demasiado pronto. Redactaríamos el papeleo y lo guardaríamos. Entregarlo solo después de que me hubiera mudado, los activos protegidos, el perro a salvo. Necesitarás mover fondos, dijo. Cualquier cosa en cuentas conjuntas se considerará propiedad conyugal a menos que actuemos ya. Lo mismo con la casa si ella intenta alegar angustia emocional. Asentí. Ya había empezado. Esa noche, transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta que ella no sabía que existía. Cerré la vieja. Cambié las contraseñas. Reenvié el correo sensible a la dirección de Mara. 2 días después, empaqué una pequeña bolsa y llevé a Max a casa de Mara. Él subió al asiento del pasajero sin dudarlo, sin vacilación, sin resistencia, como si lo supiera. Mara me abrazó en la puerta. Él está a salvo aquí, dijo. Asentí. De vuelta en casa, Claire estaba de nuevo al teléfono. Su voz bajó cuando me vio. Él está justo aquí, dijo. Luego me dedicó una sonrisa tensa. ¿Estás bien? Bien. Registré su comportamiento cada noche después de que se iba a la cama. Veces que se quedaba fuera hasta muy tarde. Veces que borraba mensajes. Veces que murmuraba cosas en voz baja que pensaba que no podía oír. No discutí. No le advertí. Solo documenté todo. Ella aún no lo sabía, pero su parte en esta historia casi había terminado. Esperé a un lunes. Ella tenía su rutina habitual. Pilates a las 9. Café después. En casa al mediodía. Predecible. Incluso en el caos. Mientras ella estaba fuera, me moví rápidamente. Lo esencial ya estaba empacado. Ropa. Documentos. El portátil. Discos duros. Un bolso de lona y una caja llena de archivos. Nada de sentimentalismos. Solo lo que de verdad importaba. Caminé por cada habitación por última vez. El silencio se notaba diferente ahora, ni frío, ni tenso. Solo vacío. Nada más. Como si algo hubiera sido removido. Al fin, antes de irme, coloqué un sobresolo en la encimera de la cocina. Dentro, imágenes impresas del metraje de vídeo. El informe veterinario. Una unidad USB con archivos de vídeo etiquetados. Una carta firmada explicando todo en un lenguaje sencillo y claro. Un borrador de la solicitud de divorcio. Cuidadosamente sujetado arriba. Sin amenazas de ningún tipo. Sin acusaciones hacia nadie. Solo los simples hechos. Documentado todo debidamente. Con su fecha, innegable por supuesto. Cuando ella llegó a casa, la casa estaba casi vacía. Mi ropa ya no estaba. Mis herramientas tampoco. La foto enmarcada de Max y yo junto al lago, la que siempre movía al cuarto de invitados cuando discutíamos, ya no estaba en la estantería. Ella entraría esperando la misma rutina. En cambio, encontraría mi ausencia. Max ya estaba en casa de Mara, durmiendo profundamente en el solarium, lejos de todo aquello. Mi teléfono permaneció apagado esa noche. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada tampoco, ninguna reacción de su parte. No necesitaba verla derrumbarse. Ya me había marchado lejos. Y algunos finales no tienen explosiones. Solo una puerta está abierta, y silencio sepulcral. El primer movimiento de Claire fue el llanto. No a mí, desde luego. Tampoco a Mara. Sino a todos los demás a su alrededor. Publicó actualizaciones vagas en línea. Leyendas largas debajo de fotos antiguas de pareja. Todo en minúsculas. Salpicadas con frases como, sintiéndose traicionada, y tratando de mantenerme fuerte. Los comentarios llegaron a borbotones. Amigos, compañeros del trabajo, primos con los que no hablábamos en años. Todos ofrecieron su simpatía. Ella les dijo a sus padres que yo me había desquiciado, que había abandonado el matrimonio, me había llevado al perro y había vaciado las cuentas. Dijo que había estado en espiral durante meses. Obsesionado con la vigilancia, añadió. No está bien. Puede que hubiera funcionado, de no haber hecho ya mis propios preparativos. 2 días antes de irme, envié un mensaje cuidadosamente redactado a un grupo selecto. Sus padres, mi familia extendida, algunos amigos en común, sin peroratas de ningún tipo, sin ninguna amargura, solo un enlace a una carpeta privada. La evidencia, el informe del veterinario, la línea temporal. Mara envió otra copia al empleador de Claire. El Departamento de Recursos Humanos lo marcó para su revisión. Luego reenvió un carrete más corto a un grupo local de bienestar animal con el que tenía contactos de una antigua pasantía. Abrieron un caso de inmediato.
Me quedé callado durante todo eso. Sin declaraciones. Sin correcciones. Solo observé desde la distancia mientras su narrativa se deshacía sola. Uno por uno, los me gusta en sus publicaciones desaparecieron. Los comentarios se redujeron. Los amigos dejaron de responderle. Incluso su madre le envió a Mara un mensaje que decía simplemente: no lo sabíamos. Lo siento mucho. Claire intentó recuperar el control, pero la verdad ya había llegado. No con volumen, sino con claridad. La gente no vio a una esposa despechada. Vieron a una mujer que había matado de hambre a un perro. La citación formal llegó por correo. Negligencia animal, nivel de delito menor. Una multa, asesoramiento obligatorio y una restricción para tener mascotas durante 3 años. No conduciría a tiempo en la cárcel, pero era de conocimiento público. Su nombre figuraba en él. También lo estaba el de Max. El divorcio finalizó sin resistencia. Mi abogado lo tramitó en menos de 6 semanas. Claire no luchó por la casa. No mencionó la manutención conyugal. No solicitó la visita de Max. Ya fuera culpa, vergüenza o consejo legal, no lo sé, me quedé con la casa. Lugar tranquilo. Borrón y cuenta nueva. Volví a pintar el dormitorio. Cambié las cerraduras. Doné las copas de vino viejas. Max se adaptó más rápido de lo que esperaba. Aumentó de peso. Durmió mejor. No más sobresaltos ante ruidos repentinos. Me seguía de una habitación a otra, siempre cerca, siempre observando. Ambos nos curábamos, a nuestra manera. Claire se desvaneció de nuestro círculo. Ella borró sus cuentas. Dejó de contestar los mensajes. Los amigos dejaron de preguntar por ella. La familia dejó de defenderla. La gravedad social de la que una vez disfrutó se había esfumado. Algunas personas se desvanecen en el drama. Otros se desvanecen silenciosamente. Claire se desvaneció avergonzada. Una tarde, Mara llegó con comestibles. Ella encontró a Max dormido en el sofá, y a mí arreglando una bisagra de un armario suelta hacía meses. Ella miró alrededor del salón y dijo: ahora está más tranquilo. Asentí. Está limpio. Ella me entregó una carpeta con el papeleo final. Está hecho, dijo. Lo sostuve un segundo largo. Luego lo deslicé al cajón. Algunos finales no deben celebrarse. Solo reconocidos. Y luego olvidados. La casa se siente distinta ahora. Sigue siendo la misma distribución. El mismo escalón chirriante junto a la puerta trasera. Los mismos gabinetes de cocina que quiero reemplazar. Pero el aire ha cambiado. Más suave. Más ligero. Más tranquilo de una forma que no hace eco. Max duerme cerca de la ventana casi todos los días. Se ha rellenado de nuevo, sin costillas afiladas, pelaje grueso y dorado. Cuando entro en una habitación, levanta la cabeza y espera mi voz. No por miedo. Solo costumbre. Confianza. Reconstruida lentamente. Ahora tenemos una rutina. Paseos matinales. Fines de semana largos. Cocino más a menudo. A veces dejo la radio encendida. Solo de fondo. El silencio ya no pesa. Es paz. Los archivos aún están respaldados. No los he mirado en meses. Están en una carpeta que no abro. En una unidad que no toco. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no necesito recordar cada detalle para justificar lo que pasó. No alcé mi voz. No rompí cosas ni hice acusaciones. No necesitaba hacerlo. Presenté las pruebas. Dejé que ella mostrara la verdad a través de sus propias decisiones. Eso fue suficiente. Algunos días pienso en la versión de mí que habría luchado más, discutido más fuerte, intentado hacerla cambiar. No la extraño. Una tarde, Max y yo paseamos por el parque cerca del centro. El cielo está bajo y anaranjado. Las farolas se encienden una a una. Delante de nosotros, una pareja está de pie junto a un banco, en medio de una discusión. Voces agudas, gestos cortando el aire. Reconozco ese ritmo. Control disfrazado de preocupación, distancia enmarcada como decepción. Paso sin detenerme. Max trota a mi lado, con las orejas relajadas y sueltas. Una leve sonrisa se dibuja, no engreída, ni cruel, solo un reconocimiento silencioso. Seguimos caminando. La libertad no siempre se siente como fuegos artificiales. A veces se siente como una correa en la mano, un perro al lado, y nadie esperando en casa para preguntar dónde has estado. Claire ya no aparece, no en la conversación, no en el pensamiento. Lo que sea, en lo que se convirtió al final de nuestro matrimonio, ya no es mi responsabilidad entenderlo. Max me mira mientras cruzamos la calle. Le doy un asentimiento y avanzamos. Estamos a salvo ahora. Estamos en casa. Esta historia fue brutal, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.